Les pedimos por favor que antes de iniciar con este webinar, elijan el idioma de su preferencia. En la pantalla de abajo van a encontrar un mundito y por favor ahí elijan el idioma al cual ustedes quieran escuchar. Eh, pues muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto estar aquí. No, Buenos no días estoy a toda escuchando nuestra yo. audiencia. ¿Ok? ¿Es todo bien? Sí. Bueno. Muy buenos días a toda nuestra audiencia en México, Bolivia, República Dominicana, el Perú, Washington. Muy buenas tardes a quienes nos sintonizan desde Brasil, Buenos Aires y París. Es un gusto saludarles. A nombre de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, cobijada por el valioso esfuerzo conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, le damos la más cordial bienvenida al webinar internacional Simplificar con Inteligencia, IA, el futuro de la gestión regulatoria en la región. Este encuentro virtual marca el inicio de una serie de conversaciones de alto nivel que pavimentarán el camino hacia el 15º encuentro de la red, el cual tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre de este año 2026 en República Dominicana. Agéndenlo, por favor. El propósito central de hoy es analizar el impacto de la inteligencia artificial como una herramienta catalizadora y sin precedentes para transformar el diseño de nuestras regulaciones, agilizar trámites administrativos y mitigar la carga burocrática excesiva detectada en nuestra bella región. Antes de continuar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la presencia en esta sala virtual de Manuel Gerardo Flores de la OCDE y de Sebastián López Azumendi del BID. Queremos hacer un reconocimiento muy especial a su extraordinaria labor y liderazgo en la conducción y coordinación de los trabajos de esta red. Gracias a su dedicación, visión estratégica, ha sido posible la impecable organización de este encuentro internacional. En este marco de gratitud, extendemos un reconocimiento muy especial a Gloriana Madrigal de la OCDE, cuyo impecable y dedicada gestión a lo largo de los años ha sido un pilar fundamental para el éxito y la continuidad de los trabajos de nuestra red. Saludamos con especial distinción a todas las naciones que liderean la gestión de la red durante este periodo 2026. A la República Dominicana con su calidad de país coordinador y a la República del Perú como coordinador adjunto. Muchas gracias. Para dar inicio formal a los trabajos de esta jornada, tengo el honor y el privilegio de presentar a don Federico Alberto Cuello Camilo, embajador de la República Dominicana ante el despacho del ministro de Relaciones Exteriores en representación del gobierno de la República Dominicana como país coordinador de la red. Embajador, sea usted bienvenido. Le cedemos el uso de la palabra para su mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días desde Santo Domingo. Buenas tardes a los que están del otro lado del mundo. Mi nombre es Federico Cuello. Coordino los temas de OCDE en la Cancillería. Hace unos 30 años me tocó manejar la transición del GATT a la OMC y ahora, después de varios cargos en el servicio exterior, regreso a mi país a manejar el proceso de acercamiento de la República Dominicana a la OCDE. Deséenme suerte porque, como todos saben, este es un camino largo, pero que sin duda será culminado por un éxito para todos. En este webinar sobre simplificar con inteligencia artificial y el futuro de la gestión regulatoria de la región, pues no puedo dar las palabras de bienvenida sin saludar a todos ustedes, las autoridades, panelistas y participantes de los países miembros de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria, así como al BID y a la OCDE por su acompañamiento técnico y estratégico. Quiero hacer una mención especial a Ana Pietikainen, jefa de la División de Política Regulatoria de la OCDE, y a Paula Costa, jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Para la República Dominicana,
Es un honor participar en la apertura de este webinar en su calidad de país coordinador de la red durante el año 2026. Esta coordinación refleja el compromiso del país con una agenda regional de mejora regulatoria orientada a regulaciones más simples, más inteligentes y más útiles para ciudadanos y empresas. Me gustaría destacar que la República Dominicana será también anfitriona del próximo encuentro presencial de la red, que tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre de 2026 en Santo Domingo, en el cual espero conocerlos a todos personalmente, si es que nos van a honrar con su presencia en esa ocasión. Este webinar marca un paso importante en el camino hacia ese encuentro presencial, al abrir una conversación regional sobre cómo usar la inteligencia artificial para simplificar regulaciones, trámites y procesos administrativos. La red ha consolidado un espacio práctico de cooperación regional para compartir experiencias sobre consulta pública, análisis de impacto regulatorio, evaluación ex post, digitalización de trámites, reducción de cargas administrativas y simplificación regulatoria. La mejora regulatoria no es un ejercicio técnico aislado, es una herramienta para aumentar la confianza en las instituciones, mejorar la competitividad, facilitar la inversión y asegurar que las normas cumplan objetivos públicos con el menor costo posible para la sociedad. En la región existe una demanda creciente por reglas más claras, procesos más ágiles y trámites menos costosos. Responder a esta demanda exige cooperación, evidencia, innovación y voluntad política. La simplificación regulatoria debe ocupar un lugar central en las agendas públicas, porque los trámites excesivos, las duplicidades normativas y la fragmentación institucional afectan directamente la vida de las personas y la productividad de las empresas. Señores delegados, la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades para identificar barreras, duplicidades, normas obsoletas, cargas innecesarias y cuellos de botella administrativos con mayor velocidad y precisión. La inteligencia artificial también puede apoyar la automatización de trámites, el análisis de costos y beneficios regulatorios, la mejora de ventanillas únicas, permisos y licencias y la reducción de tiempos de atención. Es importante advertir, sin embargo, que el uso de la inteligencia artificial debe ir acompañado de capacidades institucionales, datos interoperables, reglas claras, transparencia y una cultura administrativa abierta al cambio, temas que estoy seguro debatiremos en este webinar. La inteligencia artificial no sustituye el juicio público ni la responsabilidad de los gobiernos. Debe ser una herramienta para suministrar servicios públicos eficientes y eficaces, al tiempo que fortalece los procesos de toma de decisión. No debe ser jamás un fin en sí mismo. Señores delegados, la cooperación internacional es fundamental para que los países de Iberoamérica y el Caribe aprendan unos de otros, eviten duplicar esfuerzos y aceleren la adopción de soluciones probadas. Por eso quiero resaltar que el acercamiento de la República Dominicana a la OCDE forma parte de una visión más amplia de modernización del Estado, fortalecimiento de políticas públicas y alineación con estándares y buenas prácticas internacionales. Queremos mejores políticas para mejorar las vidas de todos, ofreciendo seguridad jurídica para la seguridad económica, la libre competencia y los más bajos costos de hacer negocios. Un ingrediente clave de este proceso es asegurar que los servicios públicos por los que paga el ciudadano con sus impuestos agregan valor, en vez de representar trabas innecesarias a su libertad de iniciativa. Por eso quiero también mencionar que el memorando de entendimiento firmado entre la República Dominicana y la OCDE el 24 de marzo pasado formaliza este acercamiento y busca fortalecer la cooperación, el intercambio de buenas prácticas y el apoyo a reformas en áreas clave de las políticas públicas. El primer programa de país, por ejemplo, abarca 24 proyectos en 5 grandes pilares de políticas públicas, incluyendo crecimiento, educación, gobernanza, medio ambiente y conectividad, con miras a fundamentar reformas que nos permitan ir ingresando gradualmente a los 28 comités de la OCDE. Dentro de este marco de cooperación extendida con la OCDE, uno de los proyectos tendrá por objetivo la simplificación de trámites,
y así mejorar la relación entre el Estado, los consumidores y los empresarios. Señores delegados, la experiencia dominicana debe enriquecerse con las valiosas experiencias de otros países de la región. La red ofrece precisamente ese espacio, compartir lo que funciona, aprender de los desafíos y construir capacidades colectivas. La mejora regulatoria es una agenda de desarrollo que permite ahorrar y permite liberar tiempo, reducir costos, mejorar servicios públicos y crear condiciones más favorables para la inversión, la innovación y el crecimiento. El desafío no es simplemente tener menos regulación, sino tener mejor regulación. Normas necesarias, proporcionales, comprensibles, evaluadas y orientadas a resultados que agregan valor. Quiero así invitar a los participantes a aprovechar el webinar como un espacio de diálogo abierto sobre oportunidades, riesgos y condiciones habilitantes para usar la inteligencia artificial en la simplificación regulatoria. La República Dominicana asume con entusiasmo su rol de coordinador de la red en 2026 y espera recibir a los países miembros en Santo Domingo los días 14 y 15 de octubre para seguir avanzando juntos hacia regulaciones más simples, inteligentes y efectivas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, embajador. Agradecemos profundamente al embajador Federico Alberto Cuello por sus atentas e inspiradoras palabras de bienvenida, las cuales reafirman el compromiso de nuestra región hacia una gobernanza ágil y coordinada. Muchas gracias, embajador. Mucho Bueno, gusto. damos paso ahora a nuestro bloque principal de la mañana, al panel de discusión, inteligencia artificial y simplificación regulatoria, oportunidades, desafíos y primeras experiencias en la región. Este panel examinará los ejes temáticos cruciales de la adopción tecnológica desde el uso de la IA para la detección de duplicidades y normas obsoletas en el acervo regulatorio y la automatización en ventanillas de permisos y licencias hasta el análisis predictivo de costos y beneficios gubernamentales. Para moderar este distinguido foro de discusión y conducir la posterior sesión de preguntas de la audiencia, dejo la palabra a un gran especialista, a don Juan Carlos Pasco, secretario de la Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Estimado don Juan Carlos, un placer saludarle. Los micrófonos quedan a su atenta disposición. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a todos y a todos. Muy buenos días o muy buenas tardes, depende de dónde se conecten. Un gusto poder acompañarles y moderar este panel para conocer la importancia de las herramientas de inteligencia artificial y cómo coadyuvan a mejorar las iniciativas de simplificación regulatoria, calidad regulatoria y de trámites de la región. Por favor, y a nuestros estimadas y estimados panelistas, se les pide respetar los tiempos. Tenemos 15 minutos por cada presentación. Dicho ello, y para escucharles, que es lo más gustoso que tenemos en la mañana, vamos a dar pase a nuestra primera panelista, Merian Kartunen, jefa adjunta de División de Política Regulatoria de la OCDE, quien presenta el tema Simplificar para el éxito, mostrando principales resultados de cómo facilitar el crecimiento y la protección social en un mundo que cambia exponencialmente con el uso de la IA. Adelante, Merian, cuentas con 15 minutos. Muchísimas gracias, secretario, y bienvenida a todos. Es un inmenso honor estar aquí con ustedes hoy. Si me permiten, voy a empezar en español solamente para el principio y seguiré en inglés si logro cambiar el canal de interpretación. Pero lo que quisiera subrayar para empezar es que el reporte que estoy feliz de presentarles hoy es un reporte que todavía no ha salido, que no hemos publicado todavía, va a salir en 2 semanas.
Es un reporte que preparamos especialmente para la reunión del Consejo de Ministros de la OCDE, que se reúnen en París el 2 y 3 de junio. Es la instancia más alta política de la OCDE y es un reporte que consideramos absolutamente fundamental porque está subrayando lo importante que es el tema de simplificación regulatoria hoy en día y la importancia que es de entender el tema de manera, en toda su complejidad, que hay complejidad, no solamente que como mejor regulatoria y como reto eh, muy ambicioso y no solamente como un tema político que se usa mucho. Estamos viviendo en un momento de transformación profunda. Esto no es solamente una frase que se dice cada año, sino ahorita creo que todos lo estamos viviendo muy realmente con la digitalización, por supuesto, pero eso ya lleva varios años, pero con la inteligencia artificial que está evolucionando a una velocidad que apenas es entendible para cada uno, con las crisis económicas, geopolíticas y sociales que estamos viviendo, con las expectativas crecientes también de los ciudadanos que están cambiando radicalmente la relación entre gobiernos, ciudadanos y empresas. Y sin embargo, nuestros gobiernos siguen regulando con instituciones, procesos y herramientas diseñadas para otra época. Las reglas se acumulan más rápido de lo que los sistemas públicos pueden adaptarse. El desafío no es menos regulación, sino una regulación más inteligente y necesitamos que los gobiernos sean capaces de usar mejor los datos, gobernar con la inteligencia artificial y simplificar para generar confianza, competitividad y mejores resultados para todas las personas. La iniciativa Simplifying for Success y otros trabajos recientes de la OCDE como el reporte de confianza en las instituciones públicas y el reporte de gobernar con la inteligencia artificial del año pasado muestran la urgencia de modernizar cómo los estados diseñan, implementan y revisan las reglas. Ahora déjenme pasar al inglés y próxima. Gracias. Bien, In this slide, you'll see en esta lámina verán ustedes una visión preliminar de lo que vamos a hablar. Nuestro informe se basa en una encuesta, primera de su tipo, una encuesta que llamamos Simplificar para el Éxito, iniciativa Simplifying for Success, que se basa en una necesidad básica, simple, de tener información sobre lo que nuestros gobiernos y nuestras empresas sienten hoy en día, cómo están experimentando la regulación. En la OCDE tenemos todo un conjunto de indicadores de larga data sobre calidad regulatoria, las perspectivas de políticas regulatorias que considera la calidad de las regulaciones, así como indicadores sobre política y práctica regulatoria. Pero este título, considerando la urgencia y el momento tan importante que estamos viviendo en simplificación regulatoria, hemos decidido que teníamos que saber más sobre dónde se sentían más estas cargas. Y la razón por la cual reunimos todo esto nos da los resultados que aparecen en cada uno de estos círculos
en la lámina que estamos viendo y nos adentraremos en más detalle durante la presentación. En pocas palabras, los gobiernos y las empresas crecientemente están de acuerdo en que los sistemas regulatorios se han convertido en algo demasiado complejo, costoso y fragmentado. Y sin embargo, a pesar de muchos años, desde probablemente la década de los 70 de esfuerzos de simplificación, los gobiernos siguen atrapados en diseñar reglas reactivas con el reflejo regulatorio, con instrumentos obsoletos que luchan para dejar un impacto duradero. Ahora, la primera conclusión importante que tenemos es simple y, sin embargo, muy reveladora en mi opinión. Y es que ambos, los gobiernos y las empresas, están de acuerdo. Las dos están de acuerdo sobre el hecho de que las regulaciones han llegado a ser excesivas. Generalmente es algo a ser esperado de las empresas, un poco menos de los gobiernos, pero lo que encontramos es que ambos consideran que este exceso va en aumento. La siguiente. Y esta alineación tan extraña entre las empresas y los gobiernos crea una voluntad política importante para poder compartir diagnósticos. Casi 8 de cada 10 organizaciones empresariales informan sobre costos de observancia administrativa en aumento en los últimos 3 años y, por supuesto, como puede ser esperado, las pymes son las que se ven especialmente afectadas porque los costos de cumplimiento fijos tienen más peso sobre las empresas más pequeñas. La siguiente. Muchos esfuerzos de simplificación siguen siendo parciales porque los gobiernos a menudo carecen la implementación sostenida, o sea, la capacidad sostenida de implementación. Una coordinación débil y capacidades administrativas limitadas reducen el impacto a largo plazo o los impactos a largo plazo de la simplificación regulatoria y sus esfuerzos. Y verán ustedes en el informe que habrá de ser publicado los datos sumamente reveladores que hemos obtenido sobre por qué los esfuerzos de simplificación que han estado sucediendo durante tantos años tienen esos efectos tan limitados o por lo menos no han cumplido a la medida de las ambiciones. La siguiente. Bien, ¿por qué entonces estamos aquí donde nos encontramos? Los gobiernos evidentemente están tratando de responder a cambios sociológicos, económicos que suceden rápido mientras dependen de sistemas diseñados para una era diferente. Las nuevas reglas son unas colocadas como capas encima de otras anteriores que crean marcos que son muy difíciles de navegar. No solamente difíciles de navegar, sino también fragmentados nacionalmente, subnacionalmente e internacionalmente. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tiene que cambiar y cómo para nosotros hacer las cosas bien? Los gobiernos ahora van a poder administrar el acervo regulatorio y el flujo constante de nuevas regulaciones. La simplificación requiere una priorización, rendición de cuentas y gobernanza. Al revisar lo que es el acervo regulatorio, esto implica revisiones ex post para despejar las reglas ya existentes y una priorización de los sectores y dominios. Hay que centrarnos en lo que más importa, lo que genera
más dificultades. Comunicar claramente los objetivos de las iniciativas de simplificación, promover la coordinación institucional para reducir la fragmentación que genera tanta complejidad y que obstaculiza los esfuerzos de simplificación de manera muy importante. Y al considerar el flujo, las nuevas reglas tendrán que ir más allá de estos ejercicios de completar una tarea y seguir adelante. Tenemos que considerar alternativas reales para la simplificación. No puede ser solamente hay un problema, hace falta una regulación. Tenemos que considerar, hay un problema, es necesaria una regulación o si hay otra forma de proteger al público, mm, aumentar el crecimiento sin una regulación, quizás otra norma, un instrumento de conducta, comportamiento. Habrá que haber un cambio cultural. La cultura está bien arraigada. Si ustedes han emprendido grandes reformas, seguramente coinciden en que un cambio cultural es lo más difícil. Tenemos que considerar sistemáticamente el nivel de riesgo en el diseño e implementación de regulación. No puede haber el mismo nivel de proceso y requisitos para temas de la protección de la salud humana o para un ejercicio sencillo. Bueno, me han dicho que me quede muy poco tiempo, así que voy a continuar. Próxima diapositiva. Bueno, no, creo que hemos saltado una. Bueno, supongo que sí. Bueno, me quedé en la última. Creo que se trataba del diseño de la diapositiva, pero es la que más me apasiona. Sin, no controlaba yo el tiempo, pero creo que es la que deberíamos dedicar nuestro tiempo. También quiero volver a lo dicho por el embajador Cuello. La cooperación internacional va a ser clave, imprescindible, porque ningún gobierno del mundo va a poder administrar por sí solos los desafíos, los cambios tecnológicos. mm, eh, Se implican en la vida diaria. Tenemos que tener enfoques coordinados a nivel latinoamericano. Los países ya muestran un gran nivel de liderazgo en el uso de la IA, en donde instituciones como el BID nos van a indicar el cómo van a promover el uso de buenas prácticas. La OCDE también trabaja en la región sobre el tema. Saludo a la red por su coordinación sobre la simplificación regulatoria y el uso de la IA para este fin. Muchas gracias y que sea una reunión exitosa. Muchísimas gracias, Marian. Disculpa si te desconcentré al poner el mensajito de los 3 minutos. Este, Creo que nos quedó muy claro, además, cómo la tendencia del ex post y de la simplificación y el menos es más se nos viene y nosotros estamos muy atentos a esas propuestas. Efectivamente, tu última lámina lo es todo.
nos deja mucho, mucho por hacer y nos da muchas ideas por construir todavía nosotros. Tenemos mucho por conversar todavía allí, pero como el tiempo es tirano, tenemos que seguir. Y ahora le toca el turno a Julio Linares. Julio Linares es viceministro de Coordinación Gubernamental y Modernización del Estado, Ministerio de la Presidencia en Bolivia, quien mostrará un caso de éxito en el uso de la inteligencia artificial para la revisión del acervo normativo. Se le recuerda que cuenta con 15 minutos para su presentación. Adelante, por favor, Julio. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Un gusto, más bien es el mío. Es un honor estar aquí con todos ustedes, con todos los delegados, representantes de muchos países en los que estamos comenzando con esta cruzada de regularizar todo lo que se puede, porque sabemos que les simplificamos también todos los inconvenientes que tiene la gente, los emprendedores, los productores, cuando el Estado es extremadamente burocrático. Y hemos comenzado este trabajo en el mes de diciembre del año pasado, gracias a la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, que ha estado, nunca nos abandonó esos 6 meses. Estábamos trabajando de la mano, principalmente con Sebastián, que está aquí entre la gente que nos está escuchando. Nos ha ayudado bastante. En este programa que le hemos llamado el programa Tranca Cero, esto porque el presidente, desde la campaña política, previa a ser posesionado como presidente, valga la redundancia, él siempre ha luchado y siempre ha pregonado el que tenemos que romper con el Estado tranca, y se refiere a que donde hay Estado es donde hay más problemas para los ciudadanos. Y él parte de una premisa, ¿no? Que cualquier regulación es mala, salvo se demuestre lo contrario. Entonces, para romper el Estado tranca, y lo hemos denominado Tranca Cero. Es un programa que comienza con un decreto, que es el que determina el programa Tranca Cero, y que entendemos, y lo estamos así planeando con el BID, va a conllevar a otros dos o tres, ¿no? En el sentido de que tenemos dos pilares en los que estamos luchando. Uno es el tema de la simplificación de los trámites, que va directamente a hacerle un poco más fácil la vida a los ciudadanos, en el sentido de que estamos acostumbrados como país a tener muchos tipos de trámites, y por eso en esta primera lámina está el presidente Rodrigo Paz rompiendo un folder, porque la costumbre del folder amarillo en nuestro país es tremendamente grande. Todo el mundo tiene que andar con su foldercito cuando entra a las instituciones, y les piden todo tipo de papeles. Hemos eliminado, por ejemplo, la fotocopia de nuestra cédula de identidad, lo que es el DNI, como se conoce en otros países. Antes te pedían en todo lado, y desde el 1 de junio ya salió que ninguna institución del gobierno central puede hacer este pedido, porque antes para cualquier tipo de trámite siempre decían su fotocopia del DNI o de la cédula de identidad, y todos teníamos que cargar con eso. A partir del 1 de junio ya nadie va a cargar con eso. Y el otro es el certificado de nacimiento. Este certificado de nacimiento en muchas instituciones piden cada 6 meses, como si hubieras muerto y tienes que volver a nacer con el certificado. Entonces, piden para cualquier tipo, principalmente a las instituciones de salud. No sabemos por qué cada 6 meses. El certificado original es el que te piden, y ese cuesta alrededor de unos $5 más o menos tener un certificado de nacimiento, así que le cuesta a la gente. Entonces, estamos con este programa Tranca Cero, que va por el lado de la simplificación de trámites, y lo otro es el tema de la desregulación de todo el aparato normativo que tenemos, y que principalmente está afectando a los sectores productivos. El sacar una licencia para abrir tu empresa, hacer los trámites para poder importar algunos insumos, porque aquí somos bastante importadores, no tenemos un aparato productivo industrial grande. El exportar, el importar, el vender, es todo un calvario para los emprendedores y para los empresarios, porque sacar todo tipo de permiso te tarda meses.
que al final nadie les devuelve en tiempo, porque el tiempo es dinero, lo sabemos todos. Y estamos con esos dos pilares, que es la simplificación de trámites, que va directamente a mejorar la vida del ciudadano, y la otra es el tema de la desregularización de todo el aparato normativo que principalmente perjudica y es tranca para todos nuestros empresarios en particular. Entonces, esos son los dos pilares que tenemos en el programa Tranca Cero. Si pudiéramos ver la siguiente, por favor. Hemos trabajado ya en un reglamento que ve todo el tema del programa Tranca Cero. El decreto supremo es el principal. No, mil disculpas, que se ha promulgado el 30 de marzo, el programa Tranca Cero, y además que tiene principalmente a un comité interministerial que está comandado por el ministro de la Presidencia, al ministerio al cual yo pertenezco, y el comité interministerial tiene 6 ministros a los que después de hacer un trabajo, ¿no? Porque el reglamento y el decreto lo que ha hecho también es crear una dirección dentro del viceministerio de Coordinación y Modernización del Estado, que está a mi cargo. Tiene una dirección de modernización del Estado que está esencialmente para poder trabajar en el tema del programa Tranca Cero. Ellos, y a través ya hemos comenzado a trabajar con el BID, con la inteligencia artificial. Lo que hacemos es ver cuáles son las normas que se duplican, cuáles son las normas que afectan a los sectores productivos, y lo que hacemos es sacar una serie de recomendaciones que se llevan al comité interministerial para que se les entregue los trabajos realizados y las resoluciones, los decretos y todo tipo de normativa que esté resultando al final una tranca, ¿no? Es decir, vamos a hacer más fáciles, más rápidos los trámites, y vamos a desregular todo lo que se pueda. ¿A través de qué? Del trabajo de esta dirección, que luego le entrega como sugerencia al comité interministerial, donde ya se llevan a cabo las aplicaciones y se instruye al ministerio o a la entidad del gobierno que está haciendo este tipo de regulación, y se le pide que ya se le elimine o se la modifique o se la elimine o se la haga más pequeña. Ese es el tema. De principio estamos, el ámbito de aplicación es todo el gobierno central. No estamos todavía con los gobiernos subnacionales porque son autónomas, y tenemos que ya comenzar a ir trabajando con ellos. Lo vamos a hacer, pero la primera política que estamos llevando es con el gobierno central. Como les decía, el enfoque del programa es de regulación normativa, simplificación administrativa y optimización de la gestión pública. Creemos que es esencial. Estamos bastante optimistas, y por los primeros pasos que hemos dado estamos totalmente contentos, y sabemos que este trabajo que lo estamos haciendo con el BID ya comenzó a trabajar con nosotros también en temas de la inteligencia artificial para poder ubicar las normativas que se convierten en tranca, y estamos comenzando ya ese trabajo desde hace unas semanas, y ya hemos tenido una reunión del comité interministerial donde se han sacado ya 12 instructivos para que la simplificación de trámites comience a avanzar. La siguiente, por favor. Esto voy a ir un poco más rápido. Ahí lo que les digo es la estructura del comité, que es digamos, el ente mayor, donde ellos son los que confirman y hacen los instructivos para que se eliminen o se modifiquen las normas, ¿no? Ahí están los 6 ministerios con los que trabajamos, y bueno, hay una reunión quincenal en la que ya se le tiene que llevar el trabajo que está realizando este viceministerio, en particular la dirección que se está encargando del programa Tranca Cero. La siguiente, por favor. Como les decía, estas son las atribuciones que tiene este comité, ¿no? Es articular y además hacer el seguimiento a todas las políticas del programa Tranca Cero. Ellos aprueban las reorganizaciones, las reformas, modifican o eliminan ya de acuerdo al trabajo en gabinete que se hace en la Dirección de Modernización del Estado. Tenemos 2 sesiones al mes, es decir, que la dirección tiene alrededor de 14 días para poder llevar
toda la cantidad necesaria de que que se llama de estas desregulaciones que estaríamos o las simplificaciones administrativas que estaríamos planteando para que rápidamente en estas sesiones ordinarias del comité ellos puedan ya instruirlas, primero aprobarlas y luego instruirlas, ¿no? Es así como estamos trabajando y estamos corriendo para que las sesiones de 2 veces al mes sean totalmente aprovechadas en el tiempo y con la mayoría de desregulaciones que podemos llevar. La siguiente, por favor. Como les decía, el comité y las resoluciones y los instructivos quedan a cargo del ministro de la Presidencia. José Luis Lupo es el ministro con el que trabajo. Es una especie de primer ministro, si es que no tienen todos la misma modalidad. Con él estamos trabajando y él es el que comanda el tema del comité y hace los instructivos a los otros ministerios para que modifiquen o eliminen todas las desregulaciones que salgan de este comité. ¿No? Todos estos trabajos lo hacemos a través de la dirección le pasa al viceministerio, el viceministerio es el brazo técnico del comité, se lo plantea todas las desregulaciones que se han sugerido en el comité y el comité nos dirá si son aprobadas y se instruirán a las instituciones que tienen que desregular esto. Por favor, la siguiente. También y eso es otro dato importante que lo estaba obviando, mil disculpas, hemos creado también por esto mucha analogía de lo que está haciendo el Ministerio de Desregulación en Argentina. Ellos tienen Reporta tu burocracia, nosotros tenemos Reporta tu tranca. Entonces, estamos ahí con una plataforma en el sistema, tenemos también para la posibilidad de poder hacer o reportar la tranca a través de un chat en el WhatsApp. Entonces entra uno al Reporta tu tranca y puede quejarse de cualquier tema que ellos crean que es una traba burocrática o cobros injustificados, innecesarios, duplicidad de requisitos, incumplimiento de plazos, que es todo lo que ellos pueden denunciar y lo hacen a través del chat o lo hacen a través de cualquier dispositivo entrando al sistema. Ya hemos tenido casi 500 trancas al 10 de mayo. Bueno, en 2 semanas hemos tenido más o menos 500, 399, entiendo que ya son como 500 ahora. Han sido más de 1,139, pero bueno, viendo cuáles son las válidas, son más de 500 las que tenemos, principalmente en La Paz, donde está el gobierno central, ¿no? En Santa Cruz, en Cochabamba, hay todo tipo de denuncias y además son muy focalizadas no hay no es que está en muchas instituciones, sino que se basan en 5 a 10 instituciones con las que mayor problemas tenemos, que son las oficinas que manejan el tema de aduana, el tema de impuestos, las licencias para importar, para exportar alimentos, por ejemplo, son donde más trancas tenemos. La siguiente, por favor. Ahí están las trancas por entidad, ¿no? Las principales son de yacimientos petroleros fiscales y son varias, de lo que más nos preocupa son muchas de instituciones de salud, ¿no? Y esos son los trámites que tenemos, alrededor de 500 ya. ¿Y qué es lo que hacemos? En la misma dirección, con el equipo que tiene, ya no solo las automatiza, no las sintetiza de esa forma, sino que ya hemos identificado incluso algunas trancas que estamos ya trabajando y que lo podemos hacer solo llamando y solo haciendo que las resoluciones ministeriales, por ejemplo, puedan cambiarse. Les doy un ejemplo que estábamos hablando la anterior semana, lo hago rápidamente. Para hacer muchos trámites, también le piden la fotocopia legalizada de la libreta de servicio militar, que quiere decir que ha hecho el servicio militar obligatorio. Y para solicitar esta fotocopia legalizada, tiene que mandarle una carta al ministro de Defensa. O sea, imagínese, una carta al ministro de Defensa y que le diga, señor ministro de Defensa, no necesito una copia legalizada. Y por supuesto, si uno le dicen que una semana va a estar, pero va a la semana y le dicen, no ha bajado del despacho del ministro. Por supuesto, el ministro no puede estar firmando esas cosas.
y es algo que siempre ha sido así, ¿no? Y cuando uno pregunta, te dice, ya estaba así cuando llegué. Entonces, porque no queremos que sigan pasando esta clase de abusos al ciudadano, ¿no? Porque está claro, un ministro no puede estar firmando todos los días estas solicitudes de la ciudadanía. La siguiente, por favor. Aquí está de las primeras instrucciones que hemos logrado tener con las instituciones. Ahí está. Aquí no se pide fotocopia de cédula de identidad ni certificado de nacimiento. Agradecemos, no me canso de agradecer al Banco Interamericano de Desarrollo que nos ha dado toda la papelería, ¿no? Es un trabajo que lo han hecho ellos, lo hemos trabajado con el BID y esto estamos repartiendo en más de 115 entidades estatales entre ministerios y entidades descentralizadas. Vamos a poner, son tamaños de 40 por 60 centímetros y están ya colocados en todas las ventanillas. Y si le solicita, y si le siguen pidiendo la fotocopia de la cédula de identidad, uno ya puede reportar, ahí está, al chat en el que uno puede reportar, el número de celular es ese, y ya puede hacer su denuncia. Por favor, la siguiente. En realidad, bueno, es todo. Yo creo que estoy justo a tiempo. 14 minutos, lo he logrado. Y bueno, he querido correr un poco, espero que no se me haya entendido para la traducción, pero esa es la idea. Muchas gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes. Yo estaré aquí para responder a las preguntas si es que hubieran. Y gracias otra vez. Este es un caso muy interesante. Yo orgulloso de llevarlo adelante con el ministro y con todo el equipo que tenemos, que ha estado muy bien, además instruido por el BID. Así que bueno, presto a recibir sus sugerencias, inquietudes. Gracias. Estimado Julio, súper en el tiempo, todos vamos perfectos y muy interesante todo los temas de simplificación. Todos nuestros países siempre hemos vivido y seguimos viviendo procesos como el que nos cuenta. Recuerdo mucho en nuestro país hicimos hace muchos años el concurso del trámite de más, invitando lo que ustedes han hecho ahora en virtual, lo hacíamos nosotros hace algunos años diciéndonos ya, díganos cuál es el peor trámite que tiene usted llevando adelante y si nos trae la solución, pues lo premiamos y tuvimos al final con un panel externo y todo, al presidente de la República en la época, al primer ministro y a la secretaria de Gestión Pública en la época, premiando, era un antipremio, a las autoridades diciéndole, tiene que cambiar, señor, señora, ¿no? Fue muy interesante y yo creo que van a dar mucho que hablar y muchos buenos resultados con lo que están empezando o llevando adelante ustedes. Felicitaciones y vamos a tener tiempo para preguntas, así que por favor, Julio, ahí creo que tenemos buen tiempo para conversar también más adelante. Ahora es el turno de Flavio Saab, director nacional de política regulatoria del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, quien presenta el tema IA y mejora regulatoria, desafíos y oportunidades para Brasil, mostrando casos prácticos. Adelante, Flavio, cuentas también con 15 minutos. Te escuchamos. Bom, primeiro, agradecer ao CDE, agradecer ao BID pelo convite, saudar todos os Primero, presentes. quiero agradecer a la OCDE y el BID por la invitación. Saludos a todos, sobre todo a los brasileños presentes. Preparé la presentación para los 15 minutos que me corresponden. Voy a hablar en portugués. Sin embargo, usé la IA para traducir la presentación al español. Luego me dirán si la traducción al español ha sido buena. La idea aquí es hablar de la mejora regulatoria y la IA en Brasil. Hemos tenido experiencias y desafíos. Me gustaría hablar con ustedes sobre esto y compartir el caso de Brasil. No voy a profundizar mucho en los detalles. Tenemos una agenda de mejora regulatoria. La empezamos en el 2007. Del 2007 al 2019 experimentábamos mucho.
Usamos distintas estrategias y instrumentos. Después se promulgaron dos leyes en el Parlamento de Brasil para tener mejores instrumentos regulatorios que ahora son de uso obligatorio. Y esto se llevó a la administración en 2023 y 2024. Empezamos a trabajar en la Estrategia Nacional para Mejora Regulatoria, que es una política que se administra por medio de un comité directivo. El ministro del gobierno preside, soy parte del ministerio del Departamento de Políticas Regulatorias. Tenemos que coordinar y fomentar mejores prácticas regulatorias en las entidades regulatorias brasileñas. Se realizó una encuesta recientemente y identificamos 207 entidades regulatorias a nivel federal, 12 agencias independientes y más de 200 entidades que tiene alguna actividad regulatoria. Hablemos sobre estas entidades independientes. Son 12. Desde el 2021 han emitido más de 2.000 reglas, más de 320 análisis de impacto regulatorio con un tiempo promedio de 288 días y más de 200 consultas públicas se realizaron organizadas por dichas entidades y 240 días o 740 días es el tiempo para toma de decisiones. Al análisis ex post estamos en las fases iniciales, solo 60 desde el 2021 y 460 temas en la agenda regulatoria. Es decir, en los próximos 2 años vamos a iniciar el ciclo regulatorio para abordar los problemas regulatorios. La mejora regulatoria no es nada polémica. Todo el mundo queremos una mejora regulatoria. Nadie se opone, pero hay que reconocer que hay dificultades y desafíos. El primer aspecto es que hay una carga de trabajo para los reguladores. Cuando se usan herramientas para la mejora regulatoria, esto le quita tiempo de otras actividades. En Brasil tenemos una disfunción burocrática. A veces las herramientas de mejora regulatoria se usan para procesos burocráticos nada más. No existe el interés en conectar la herramienta con la calidad regulatoria. Usamos la IA y usamos estos instrumentos sin tomar en cuenta la calidad. También es importante el conocimiento. Los servidores públicos en Brasil son altamente calificados, pero hay áreas, hay lagunas de conocimiento y carecen de información y datos a la hora de generar políticas. Y cómo el Ministerio de Desarrollo, sobre todo el Departamento para Políticas Regulatorias, busca soluciones para estos problemas. Hay 3 valores: proporcionalidad, eficiencia y conocimiento. Y aquí es donde tenemos el ingreso de la inteligencia artificial, porque en una forma práctica podemos entonces ver la proporcionalidad, eficiencia y gestión de conocimiento dentro de esta mejora regulatoria. Y cuando ya introducimos IA a ese debate, utilizamos grandes cantidades, inmensas cantidades de datos para generar análisis, aprendizaje que generan acciones. IA puede desempeñar el papel de la inteligencia humana, trayendo consigo racionalidad a
a ese análisis, puede apoyar la toma de decisiones y ayuda a los reguladores a que puedan automatizar estas tareas y entre otras contribuciones y entre tantos otros valores que tenemos, IA puede ofrecernos todo ello. La próxima, por favor. Siendo así, ¿cómo es que identificamos y cómo hemos difundido el uso de la inteligencia artificial dentro del ciclo regulatorio? Y aquí comprendemos el ciclo regulatorio como las etapas, aquellas etapas que surgen de la planificación, pasando por la formulación de la política, por la toma de decisiones, la implementación de regulaciones y su evaluación. Entonces, ¿cómo observamos el uso de la inteligencia artificial y cómo lo hemos experimentado en Brasil durante todo el ciclo regulatorio? En la próxima. Bueno, en lo que toca a planificación, IA tiene un valor sumamente poderoso, que es permitir la percepción continua de problemas, de comportamientos, de riesgos, de reclamaciones. IA permite la identificación de patrones anómalos, quiere decir identificación de fraudes, de abusos, de desvíos, y todo eso por medio de datos no estructurados, o sea, las mismas redes sociales, textos, imágenes, que pueden permitir la identificación de problemas que pueden ser incorporados en las agendas regulatorias, las agendas de los problemas que enfrentan los reguladores. Pero tenemos, y eso lo vemos en la próxima lámina, un ejemplo que ha sido utilizado en Brasil, que es Anvisa. Anvisa es nuestra Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. La próxima, por favor. Próxima diapositiva. Anvisa, como decía yo, ante todo, ya ha sido usada llevando a cabo cruzamiento de datos para poder identificar en redes sociales productos prohibidos y datos falsos, medicamentos, suplementos alimentarios, dispositivos médicos, entre otros productos que están prohibidos en el país y que son ofrecidos a través de redes sociales. Además de todo eso, Anvisa tiene un proyecto de utilizar creación de textos, de datos a gran escala para poder identificar efectos adversos de medicamentos por medio de registros y relatos en plataformas como Instagram, Facebook y Twitter. ¿Es posible entonces identificar los efectos adversos de medicamentos que pueden crear un falso producto en el campo de vigilancia sanitaria? Próximo. Ahora, en la anterior, si pueden regresar a la anterior, por favor. Regresar, por favor. Anterior, por favor. Anterior. Otra más. Aquí. La formulación de política que tiene a IR como protagonista, el uso de esto permite la integración de grandes bases de datos, la rapidez en la búsqueda de evidencias, estimaciones más precisas de ventajas, desventajas, costos y beneficios alternativas en comparación de AIR. Pero tenemos dos experiencias que queremos compartir con ustedes. La primera del Ministerio de Desarrollo propia y la segunda que es la Agencia Nacional de Aguas. Próxima. La primera es MEDIC, la segunda es ANA. Ahora, con el apoyo del BID, y aquí dirijo mi agradecimiento a Sebastián por nombre, pero hemos desarrollado una herramienta y en realidad ya está desarrollada y está siendo utilizada por las áreas de petróleo y por las áreas de telecomunicaciones en el país, y es una calculadora de costos administrativos. Esta calculadora tiene un algoritmo que lleva a cabo la lectura de estas propuestas e identifica obligaciones de información que están siendo generadas para estos costos administrativos. Calcula el costo administrativo relacionado con esto. La calculadora, como forma parte de las propuestas de este manejo de datos administrativos, permite generar costos administrativos antes de la administración. Y aquí vamos a ver cómo funciona. Esta es una pantalla hipotética, es algo que nos ejemplifica cómo puede funcionar esto. La propuesta de ese decreto normativo ya está incluido en el sistema. El algoritmo lleva a cabo la lectura de cada dispositivo de esa propuesta e identifica en ese marco que ven ustedes del lado izquierdo cuáles son los dispositivos que prevén el suministro de información por parte del regulado. Y en la pantalla principal muestra cantidades y obligaciones de información que fueron encontradas
entrada se lleva a cabo una estimación del costo total. Este ejemplo es un dispositivo que tiene una estimación de costos solamente administrativo en un orden de 730.000 reales. Alguna cosa cercana a eso son $130.000. Y este es un costo que está siendo impuesto a algunas empresas, y esta calculadora nos ayuda a calcularlo antes de la toma de decisiones, dando lugar a una revisión del dispositivo o buscando alternativas menos onerosas para los regulados. Próxima. Ahora, la Agencia Nacional de Aguas, la ANA, también ha experimentado con el uso de AIR, en la elaboración de AIR, con el uso de inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están implementando asistentes de IA para cada etapa del análisis de impacto regulatorio. O sea, la inteligencia ayuda al análisis del problema, la identificación de alternativas, apoya la comparación de alternativas. Y el asistente, ¿qué es lo que hace? El asistente de IA analiza los datos, busca fuentes externas de información para construir el conocimiento necesario para la elaboración de AIR con un registro de los resultados en el informe. Ustedes recordarán que dije antes que en Brasil dura 288 días, que es el promedio de duración, y algunas investigaciones muestran que en Brasil aún tenemos 25% de alcance en la calidad deseada. Así es que este tipo de uso de inteligencia artificial en AIR ofrece un enorme potencial de celeridad y contribución de calidad en los análisis. Próxima. Ahora, en la etapa de implementación, Brasil también ha usado inteligencia artificial. Podemos pasar a la próxima, por favor. Y ahí voy a mencionar el caso de la Agencia Nacional Brasileña en la próxima diapositiva. Ahí lo tenemos. Esta Agencia Nacional de Mineración, esta agencia de extracción, con el apoyo de la Agencia Brasileña de Desarrollo, creó un algoritmo en el uso de procesos. Lo que hace es analizar los procesos de investigación mineral en extracción de minerales y sugiere una propuesta que puede parecer mucho al regulador, al ser humano. Y este es un caso emblemático porque teníamos algo pasivo, un pasivo de 20.000 procesos que estaban en fila esperando análisis, y ese algoritmo ha llevado a cabo análisis rápidos con un nivel de precisión que se acerca al 90% de lo que haría un análisis por un ser humano. Es lo que tardaría lo más demorado. Así es que el uso del algoritmo ha permitido enfrentar un pasivo que tardaría años para ser analizado y poder llegar a una conclusión. Próxima. Otro ejemplo es el uso de IA a través de fiscalización geoespacial con inteligencia artificial. La Agencia de Energía Eléctrica en Brasil ha utilizado un sistema que, por medio de imágenes, lo que hace es captar focos que requieren fiscalización. Por lo tanto, ven ustedes imágenes que son generadas por satélite. El algoritmo analiza estas imágenes y entonces emite focos que exigen la fiscalización por parte de humanos, porque las líneas de transmisión en Brasil a veces son interrumpidas por cuestiones de incendios. Y este algoritmo ayudó a identificar y poder llegar a una precisión inmediata de locales que van a ser visitados por fiscales para que podamos evitar esa interrupción. Con el uso de este robot, logramos una reducción en 21% en el número de interrupciones de líneas de transmisión eléctrica causadas por incendios. Próxima diapositiva. Aquí muestra cómo funciona ese sistema. Entonces, Brasil, que es un país de dimensión continental, la fiscalización humana en todos esos puntos sería imposible. Por lo tanto, lo que la inteligencia artificial hace es llevar a cabo un análisis continuo de imágenes vía satélite, indicando los puntos de preocupación que merecen visitas por parte de seres humanos. La próxima, y ya estoy llegando al final. La evaluación ex post, como decía antes, Brasil aún no tiene una práctica continua de evaluación ex post, pero tuvimos 60 experiencias en los últimos 50 años. La capacidad de IA en estos procesos es enorme. Va a ser posible monitorear indicadores en tiempo real y poder detectar rápidamente los efectos imprevistos o no previstos de regulación. Pero aún no tenemos conocimiento de experiencias que podrían ser compartidas con ustedes sobre la evaluación ex post. Próxima.
Bueno, aquí tenemos la participación social de Brasil. Brasil tiene 200 millones de habitantes. Esos temas más mediáticos, es necesario generar un enorme volumen de contribuciones de la sociedad y tenemos que convivir con ello. ¿Y cómo analizar tantos comentarios por parte de la sociedad? Así es que en Brasil tenemos un esfuerzo enorme para que se dirija a construir algoritmos capaces de llevar a cabo análisis automático de comentarios, poder identificar puntos de consenso y de disenso de la comunidad en puntos de participación. Brasil tiene estos eventos de participación donde tenemos más de 30.000 o 40.000 personas que opinan sobre ciertas consultas públicas de agencias reguladoras. Y creo que por eso es necesario tener algún tipo de automatización. Se detecta que nuestra agencia de transporte terrestre, y si podemos pasar a la próxima diapositiva, en esta agencia, como decía, ya hemos tenido algunas experiencias puntuales y actualmente se encuentra en una fase de desarrollo de una solución transversal en el transporte terrestre para que en momentos de gran participación puedan contar con el análisis de ese algoritmo para que las contribuciones sean rápidamente analizadas y que tengamos una respuesta rápida que pueda ser ofrecida a la sociedad. La próxima. Bien. En esta lámina la muestro simplemente para aclarar que no tenemos ninguna perspectiva del algoritmo que habrá de sustituir al ser humano en toma de decisiones. Por el contrario, la toma de decisiones va a suceder por la interacción entre los humanos y la IA, calificando ese proceso. Y en la última lámina que veremos, que es la siguiente, tenemos algunos desafíos en el uso de IA en la mejora regulatoria. El primero de ellos es el sesgo de algoritmos. Sabemos, de acuerdo a investigaciones que muestran que las decisiones regulatorias pueden ser injustas o discriminatorias y por lo tanto siempre tenemos que recordar la característica humana en este proceso. Y los modelos de IA a veces pecan de transparencia, lo que nosotros llamamos la naturaleza de caja negra, utilizando estos mecanismos para estabilidad, para decir cómo fue construido esto, que no fue lo tradicional, así es que introduce este problema de transparencia y entonces tenemos este volumen elevado de datos que da lugar a una preocupación sobre privacidad y confidencialidad de los datos de los ciudadanos. La próxima, y con eso concluyo mi presentación. Simplemente quiero dejar con ustedes que el uso de IA en la mejora regulatoria en Brasil ya hemos tenido algunas experiencias importantes. Las aplicaciones aún son difusas y en mi evaluación en el departamento que yo dirijo, lleva a cabo la coordinación de este proceso para que esta energía entre todos los aprendizajes y lecciones que tenemos en el Brasil sobre su aplicación y el BID ha sido esencial para nosotros y hemos desarrollado una asociación y una relación de trabajo para que podamos recibir el apoyo técnico del BID para poder avanzar aún más. Con eso, muchas gracias. No conté con mi tiempo, pero espero no haberme pasado por mucho tiempo. Muchas gracias por haberme brindado esta oportunidad. Muchísimas gracias, Flavio. Bueno, valió la pena esos minutitos extra porque son muchos casos en la realidad. Tratar de sistematizar todo en tan poco tiempo es difícil, pero no por nada ustedes fueron anfitriones el año pasado también de la red, no tanta casuística que tienen para compartir. Sin más, porque en verdad sí hay que tratar de estar con los tiempos. Además es un tremendo gusto volver a contar, a ver a una gran profesional, a nuestra estimada Paula Costa Márquez, jefa de la División de Capacidad Institucional del Estado, del BID, quien dará una mirada a la gestión del cambio y desarrollo de capacidades para la adopción responsable de la IA en el sector público. Querida Paula, cuentas con 15 minutos para ello. Juan Carlos, Bienvenida. muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los panelistas y también a las casi 500 personas que están conectadas en este seminario. Creo que esa gran audiencia que tenemos muestra el interés que hay en toda la región y lo pertinente que es esta agenda para todos los gobiernos. Además, me la pusieron muy fácil quienes me precedieron en el uso de la palabra porque creo que hay muchos mensajes que van a resonar. Los ejemplos que nos mostraba Flavio de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en todo el ciclo regulatorio, los datos que nos aportaban desde el estudio de la OECD de por qué este es un tema
que le duele a las empresas, que le duele a los ciudadanos. La experiencia de Bolivia, en donde venimos trabajando muy de la mano y en donde es realmente muy motivador ver cómo en tan pocos meses una herramienta de inteligencia artificial con mucho apoyo político, con mucha decisión por parte del gobierno, empieza a dar unos resultados muy importantes en apenas unos pocos meses. Entonces creo que acá hay muchos elementos que ya han avanzado y voy a volar con el tiempo, Juan Carlos. No te preocupes para dejar espacio para las preguntas, porque creo que es muy importante poder tener ese intercambio con todas las personas que están conectadas a este webinar. Tal vez un mensaje central que quisiera plantear para iniciar esto es que el uso de la inteligencia artificial en la regulación no es una excepción, es mucho más la norma, tanto a nivel mundial como en los países de la región. Flavio nos mostró algunos ejemplos, estoy segura que hay muchos más ejemplos en Brasil para mostrar. Hay ejemplos en el nivel nacional, pero también hay ejemplos en el nivel subnacional de cómo se están utilizando las herramientas de inteligencia artificial en todo el ciclo regulatorio. Y esto ocurre porque los países enfrentan desafíos regulatorios significativos que impactan en precios. Sería muy interesante, Flavio, que en algún momento nos compartas cuáles son los ahorros que se han generado tanto para los ciudadanos, para las empresas, para el mismo gobierno de este tipo de iniciativas. En competencia, y acá hay un estudio que acaba de sacar el BID sobre todo el tema de cómo mejorar la competencia en los mercados, genera unos beneficios muy importantes. Le voy a pedir a la persona que me está apoyando a pasar el siguiente slide. En la calidad de estándares de consumo, en la generación de normas más claras para promover la inversión, para promover el crecimiento, pero hay otro componente que también es muy significativo y es el componente de equidad. También nos lo decía Mariana desde la OECD, estos efectos, estos costos adicionales que tiene el cumplimiento regulatorio no son iguales para todas las empresas y afectan de manera desproporcional a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas, que son el 95% del tejido empresarial de América Latina y el Caribe. Entonces, acá hay algunos datos, un poco para poner estos números. América Latina tiene por 37% más regulaciones que el promedio de los países de la OCDE. En nuestras economías se demora 26 días el registro de una empresa versus 9 días en economías más avanzadas. Como también lo señalabas tú, Flavio, el tiempo es dinero y esto implica costos más grandes y entre más pequeña sea la empresa, esos costos son más desproporcionados y hay un 35% de márgenes sobre esos costos versus economías más avanzadas. En resumen, todos estos efectos lo que genera es una traba para el crecimiento. El último informe que ha sacado el BID este año sobre esto cuantifica esto, dice que es el 11% del PIB potencial si tuviéramos niveles de competencia que fueran similares, en donde la regulación es un componente muy significativo. Podemos avanzar. Entonces, en este contexto, la discusión sobre la mejora regulatoria también está cambiando. Durante mucho tiempo, nuevamente, la agenda de calidad regulatoria no es nueva, el interés por simplificar y hacer revisiones regulatorias no es nueva, pero lo que tenemos ahora es una herramienta diferente, que está cambiando la escala y la posibilidad de hacer reformas mucho más integrales en mucho menos tiempo. Y los gobiernos con los que venimos trabajando desde el BID están abordando estos desafíos y están viendo el potencial tan importante que tiene esto frente a un volumen y una complejidad de un entorno regulatorio que hace más difícil que los enfoques tradicionales de hacer revisión manual de normas, de tener equipos que contrastan y hacen Exceles. Yo misma participé de varios de esos esfuerzos de simplificación regulatoria en Colombia, en donde hacíamos consultas con el sector privado, en donde revisábamos internamente con los sectores la regulación y digamos que tomaba muchísimo más tiempo, muchísimo más esfuerzo y además la revisión era mucho más parcial, porque la regulación se ha venido haciendo en diferentes momentos de la vida desde diferentes agencias y generar una coordinación y una consistencia de tantas piezas regulatorias desde diferentes niveles, porque tenemos las leyes, tenemos los decretos, pero hay un sinnúmero de resoluciones, de circulares, de formatos que tienen que llenarse en donde se
plasma el día a día de la regulación para una empresa o para un ciudadano, en donde es muy difícil, y ese es el segundo pilar en el cual estamos trabajando, que es el de producción normativa y diseño regulatorio, y por último, el de supervisión y fiscalización, donde el análisis de datos, la generación de modelos predictivos para poder tener priorización en esa supervisión, en esa fiscalización, que casi por definición no puede ser generalizada, sino que se tiene que apoyar en elementos en donde podemos ir mucho más fino a dónde se están generando realmente los riesgos. Es un apoyo muy importante y una disminución de costos de empresas y una mejora en la eficiencia y en la efectividad del Estado. Sigamos, por favor. Bueno, acá hay 3 ejemplos que nos parecen muy interesantes de lo que se está haciendo en el mundo. En el caso de San Francisco, se hace una revisión de toda la norma y se termina haciendo una derogación y consolidación de normas, porque la consolidación de normas también es un factor que mejora la calidad regulatoria, ¿no? Parte de lo que queremos avanzar en el desarrollo de inteligencia artificial es poder tener formas en las cuales las empresas y los ciudadanos puedan consultar la normatividad utilizando lenguaje natural de qué es lo que les afecta a ellos, porque para una empresa no es evidente ni es obvio, dependiendo de dónde está o si están varias jurisdicciones dentro del mismo país, cuáles son las normativas que le aplican. En el caso de Sao Paulo se implementó Simplifica IA, que es una herramienta de IA generativa orientada a simplificar documentos administrativos y regulatorios utilizando lenguaje claro. Esto permitió reducir significativamente la complejidad de documentos públicos y mejorar su accesibilidad tanto para funcionarios como para ciudadanos. El viceministro Julio Linares nos hablaba del estado tranca. Cuando el lenguaje no es claro para los ciudadanos y para las empresas, también hay un lenguaje, hay un estado tranca. Y en la lógica de la iniciativa, ya el viceministro lo presentó muy ampliamente, yo simplemente quisiera enfatizar el uso de la inteligencia artificial para poder tener no solo el diseño del programa de Bolivia, sino tener un primer acervo, un primer stock de normas en donde hay barreras regulatorias que sirven para enfocar la discusión al interior del gobierno sobre estas primeras 1000 barreras regulatorias identificadas en 6 sectores. Este es un trabajo que hemos hecho de la mano del gobierno de Bolivia y que, dada el avance de las herramientas que tenemos y del conjunto de agentes que hemos desarrollado, se lograron identificar en tan solo 10 días 1000 barreras regulatorias para 6 sectores, que son los principales sectores de la economía. Hay muchas distorsiones que vienen de la regulación de menor jerarquía, de resoluciones, de circulares a nivel sectorial, múltiples autorizaciones y controles que son redundantes. Tal vez un ejemplo que me gustaría mencionar acá es en el sector turismo, cómo los hoteles, independientemente de su tamaño, tienen que llenar formularios que tienen que reportar a diario entre 8 y 10 entidades, y los costos desproporcionados que esto genera para las pymes y para las MIPYMES. Particularmente, en el caso de Bolivia, hemos identificado esto en sectores, como les decía, el sector turismo y también el sector agrícola. Avancemos, por favor. Bueno, esta es un poco una de las sesiones de trabajo en donde lo que nosotros ofrecemos desde el banco es una herramienta en donde se hace un diagnóstico que es una base para empezar una discusión y un trabajo a profundidad con el gobierno, como lo venía describiendo el viceministro Julio Linares. Estas son 2 fotos de las sesiones de trabajo en donde la IA avanza el trabajo en la identificación de esas barreras, pero realmente tiene que haber un equipo detrás que permita revisar una a una, validar, entender en el contexto. Ninguna herramienta es infalible, la inteligencia artificial tampoco lo es, pero nuevamente, como les decía, permite escalar y generar un primer grupo de regulaciones que pueden ser sujetas de estos procesos de simplificación o de eliminación. Esta herramienta se ha complementado con otras herramientas de consulta a la ciudadanía, también lo mencionó el viceministro, de reporta tu tranca, en donde esa triangulación de información es lo que nos permite tener realmente muchas más certezas de cómo ir avanzando en este
intento, en esta iniciativa de desregulación. Avancemos, por favor. Acá quisiera explicarles un poco cómo funciona esta herramienta. La pregunta de partida es una pregunta sencilla. La regulación es texto y el texto se puede convertir en datos y se puede convertir en datos de forma muy sencilla. Flavio nos contaba que él hizo la traducción de su presentación con inteligencia artificial a español. Funcionó perfecto. Pero además la inteligencia humana de los traductores también lo hicieron perfecto, Flavio, ¿no? Pero es la capacidad al final del día de poder convertir texto en datos y tener la capacidad para procesar esos datos en forma masiva. Eso significa que los marcos normativos pueden procesarse, analizarse y transformarse en evidencia de manera sistemática utilizando inteligencia artificial. El objetivo es apoyar agendas de simplificación y desregulación mediante ese uso de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de normativas y transformarlos en insumos accionables para la toma de decisiones. Más que una herramienta de búsqueda normativa, lo que estamos construyendo es una capacidad analítica regulatoria. La herramienta funciona en 3 grandes etapas. Una primera, identificación de los sectores. Típicamente hay que tener, digamos, una suerte de priorización al interior de los países de cuáles son los sectores por donde se va a empezar la desregulación. El segundo es el mapeo del stock regulatorio. De ahí se jala cuál es la regulación. Y tercero, realiza un análisis sistemático del stock regulatorio y los trámites asociados. Yo ya sé que me quedan 3 minutos, Juan Carlos, entonces voy a acelerar el paso tranquilo. Estamos trabajando en 2 carriles. En el carril de barreras, en donde se identifican cosas como regulación que no tiene sustento legal, regulación que es contradictoria, regulación en donde se generan barreras a la entrada de mercados. Y del lado de los trámites, estamos identificando cómo funciona ese trámite y en dónde hay espacio para hacer mejoras. El tema de trámites lo hemos abordado desde el BID desde hace muchos años, sobre todo desde la visión de la digitalización de trámites, y eso nos ha enseñado que no se trata de volver digital lo que tenemos hoy, sino de realmente repensar el proceso, qué genera valor, qué está atendiendo una necesidad y cómo podemos hacerle la vida más fácil a los ciudadanos. Acá hay una visión de diseño centrado en los ciudadanos. Avancemos, por favor. Tal vez con estos mensajes quisiera cerrar, creo que me quedan 2 slides o algo de este estilo. Tenemos, digamos, ¿qué es lo que analiza esta herramienta? Digamos, de un lado, mira cuáles son los requisitos que son discrecionales o que son abiertos, porque esto genera espacio para que haya una interpretación libre de los funcionarios que la tienen que aplicar, que no sea homogénea, pero también genera espacios de corrupción. Hay duplicidad de controles entre las entidades. Típicamente, existen muchos temas en donde hay múltiples entidades que tratan de controlar lo mismo, cómo podemos generar eficiencias. Una ausencia de plazos administrativos que hace que los procesos se demoren muchísimo en el tiempo y que no sea claro para los ciudadanos y las empresas qué poder exigir de parte del gobierno. Hay barreras de entrada y hay cargas desproporcionadas nuevamente para las pequeñas y medianas empresas. En la parte de los trámites, en esta segunda dimensión, ¿cómo podemos eliminar pasos innecesarios? ¿Cómo podemos simplificar temas como declaraciones juradas y autorizaciones? El caso que nos ponían de Bolivia de la fotocopia del DNI o de la cédula en Colombia es una práctica cultural que es llevar la cédula de ciudadanía en una fotocopia al 150%. Entonces, aparentemente muchos de los funcionarios, como yo, necesitamos gafas, entonces lo que piden es que se amplíen los documentos al 150% y a veces uno ve cosas tan particulares como que cuando se pasa a digital, entonces hay que montar el PDF de la cédula al 150% también, ¿no? Pero este tipo de cosas que parecen que son, digamos, son muy particulares, generan mucho desgaste por parte de la ciudadanía. Está el tema de la interoperabilidad de datos del Estado. No pidamos cosas que ya tenemos como Estado. El silencio administrativo positivo.
Si la entidad no responde a tiempo, significa que hay una autorización de facto y también una cuantificación de las cargas administrativas que hace que podamos tener una mejor visión integral de cómo podemos ser más eficientes para la sociedad y también para el funcionamiento interno del Estado. Siguiente. Bueno, nuevamente, el antes y el después. ¿Qué no se puede hacer con IA? Tenemos que hacer revisiones manuales e intensivas. Todos tendrán memorias del horror de llenar Exceles y llenar cuadros de Word para poder hacer comparaciones normativas. Ahora, esto se puede hacer con inteligencia artificial en unos volúmenes y en unas velocidades mucho más grandes. Ejercicios puntuales que no son sostenibles, un gran impulso de un gobierno que tiene 4 o 5 años en administración y que se gasta 2 años haciendo un proceso de simplificación y ahí se le acaba un poco la gasolina para seguir haciendo estos procesos de revisión. Y un stock regulatorio que vuelve a crecer, porque los incentivos y los procesos de revisión tienen que ser recurrentes. Hay dos casos de estados en Estados Unidos que son Idaho y Utah, en donde lo que se definió es que cada 4 años, perdón, Delaware y Ohio, cada 4 años para Ohio y cada 5 años para Delaware, se tiene que hacer con base y aplicando herramientas de inteligencia artificial una revisión total de su regulación para poder mantener esto como un proceso sostenible. Em, También tendremos que trabajar en la detección temprana de distorsiones, que eso hace parte del proceso de formulación de la regulación, y una infraestructura analítica permanente que nos permita identificar alertas de en dónde está volviendo a crecer esta regulación que genera barreras. La mejora regulatoria es un proceso continuo y no es un evento aislado. Y creo que estas herramientas nos permiten avanzar hacia dotar a los encargados de esta tarea dentro del gobierno de herramientas para poderlo hacer. Siguiente. Juro que esta es mi última, Juan Carlos. La conversación no es si usar o no IA en regulación, es cómo utilizarla de una mejor manera para construir estados más efectivos. Acá les dejamos todo el material de la primera conferencia que organizamos desde el BID del año pasado en noviembre de IA y regulación y también una invitación para que se unan a nuestra red de funcionarios públicos que requieren herramientas de cómo implementar todo esto, en donde tiene herramientas que es Implementa-LAC. Con esto cierro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos bien, vamos bien. Ya, muchas gracias, Paula. Con esto y obviamente vemos todo lo que está avanzando y a través del BID todo lo que se viene y podemos, de hecho, todos nuestros países venimos tratando y avanzando con el BID de alguna manera en alguno de los proyectos, también con IA, con Sebastián, que ahí está también siempre apoyándonos. Pasamos a la ronda de preguntas que bien el viceministro Julio Linares planteaba. Tenemos, ya no tenemos los 45 minutos que queríamos, ha ido reduciendo un poco, ahora tenemos bastante menos que eso ya, pero nos da para una ronda de preguntas a nivel, tenemos algunas acá. em, Vamos a irlas gestionando. Yo diría, vamos a trabajar con una pregunta para el viceministro a nivel de, tenemos de las que hemos ido recabando, ¿no? Nos pregunta para el viceministro, nos dicen, ¿cómo realiza Bolivia la identificación de normas o trámites duplicados? ¿Realiza supervisiones? ¿Usa ya para revisar el acervo normativo? En general, yo creo que acá lo que nos están planteando, señor viceministro, es también cómo vamos incorporando en todo este gran proyecto que tienen el tema de la IA para la revisión del acervo documentario, los trámites duplicados y eso quizá es un buen momento para compartir algunas de las experiencias del proyecto en ese sentido. ¿Qué nos cuenta Julio? Tenemos unos 3 a 5 minutos máximo, por favor, para que nos pueda sumar allí algunas ideas o ejemplos sobre esa materia, criterios, priorizaciones, cómo la vienen desarrollando ustedes.
Hola, ¿me copian? Sí, Soy Jorge Rubín de Celis, director de modernización del Estado. bienvenido, Jorge. Eh, Por un gusto favor, saludarlos a todos. El viceministro creo que está con dificultades con su conexión. Sobre pero la por favor, consulta, apóyenos. el viceministro les comentaba que teníamos dos fuentes de ingreso de trancas. Una, los reportes ciudadanos del portal Reporta tu Tranca, y otra, las trancas regulatorias identificadas con la herramienta agéntica del BID, donde nos habíamos enfocado en el tema turismo. Al respecto, hablando sobre los reportes ciudadanos, hemos recibido 302 reportes ciudadanos que pueden ser objeto de análisis, de los cuales hemos procesado con inteligencia artificial. Más o menos tenemos unos 280 informes ya hechos y contrastados con los trámites que las personas, los ciudadanos reportan. Y después de esa contrastación, en este momento estamos haciendo la revisión humana, que bueno, estamos en esa etapa de aprendizaje de cómo hacer ahora que el humano revise 200 informes que han sido procesados en muy poco tiempo. Y por el lado de las trancas regulatorias del BID también hemos procesado 70 trancas regulatorias en turismo. Ya tenemos un proyecto de decreto y 3 proyectos de reglamentaciones que liberen trancas en turismo, que vamos a lanzar la próxima semana. Todo revisado con IA, ¿no? Hemos agarrado las trancas regulatorias y tenemos un proceso que les puedo describir rápidamente. Tenemos un agente que normaliza, otro que rastrea, un investigador normativo, un analista y después un auditor. Usamos 5 herramientas de IA, una tras la otra, tal cual les he comentado en esa secuencia. Hemos tenido buenos resultados. Como les digo, en este momento, aquello que nos está tomando un poquito de tiempo, no mucho, pero un poquito de tiempo, es cómo hacer que ahora el humano esté a la altura de la IA que procesa tan rápido. Tenemos que hacer esa revisión. No sé si con eso les he contestado. Muy interesante, Jorge. Además, ya estamos trabajando con agentes, entonces, y además no uno, sino 5. Así que vamos bien. Ahí yo creo que hay bastante todavía por compartir de esos resultados. Vamos a ir con una pregunta para Flavio y luego guardamos ya preguntas generales 2 para cerrar este ciclo. Obviamente ahí, Paula, pues gustosos de que te sumes en las generales. A Flavio, teníamos varias también, pero vamos a irnos con una que nos dice, ¿cómo es posible conciliar las ventajas en el uso de la inteligencia artificial en la mejora regulatoria con los desafíos de la soberanía digital? ¿Qué nos cuenta, Flavio? Bom, é uma excelente pergunta e que está no campo dos desafios, né? O Brasil tem inscrito em sua Excelente estratégia nacional pregunta. Es uno de los a desafíos. regulamentação da IA, é um tema de Brasil tiene preocupação una do Pautato, estrategia e ele está no nacional para campo el dos uso de desafios la junto com IA. aqueles demais que eu citei, Estamos que é conversando agroserviços, sobre ISS, cómo regular la algoritmos, IA. Es un risco desafío. Hay otros da que ya he mencionado. transparência e violação de El dados. riesgo de Então, acho sesgos que é con uma los questão que a gente precisa algoritmos, el muita riesgo de cautela. Não transparencia, el podemos riesgo lembrar de que o uso da IA vulnerar ele datos. requer Tenemos bases de que dados, proceder então ao con mesmo mucha tempo que você cautela. precisa usar dados, La precisa depositar esses IA dados em algum requiere lugar. bases de Então eu datos. colocaria, eu faria uma Tenemos que resposta bastante contar con singela, datos, tenemos que posicionando a minha resposta buscar no los sentido de datos, la cautela. Precisamos de información fato en alguna fazer isso com muita parte. cautela. La respuesta es sencilla, tenemos que tener cuidado, tenemos que siempre proceder con cautela. Muchas gracias, Flavio. Y vamos ahora a las generales. Tenemos 2 y con eso cerramos este ciclo. La primera pregunta general que hemos recibido sería, ¿qué incentivos se puede ofrecer a las instituciones y o funcionarios para implementar la simplificación administrativa, haciendo la parte de su cultura regulatoria? Si les parece, en esta empezamos
con Paula, luego Flavio y luego Jorge y luego la siguiente. ¿Les Claro, parece? Juan Carlos, Paula. el ministro, el embajador Cuello en sus palabras de arranque nos decía algo que es muy importante. Acá el problema ya no es la tecnología existe, se pueden desarrollar los agentes. Acá el reto complementario tiene que ver con la institucionalidad y con las capacidades que tenemos que desarrollar dentro del sector público para que pueda haber una adopción segura de las herramientas de inteligencia artificial. Y creo que esto es un proceso. Y la inteligencia artificial, estamos acá hablando de regulación, pero realmente está transformando todas las dimensiones de la gestión pública. Entonces, creo que acá hay un tema, primero, de mucha pedagogía sobre las herramientas, el alcance de los funcionarios públicos. Tienen que entender qué hay detrás de la inteligencia artificial para poderla usar adecuadamente. Y acá nuevamente como BID también tenemos varios cursos que ponemos a disposición. En lo último que yo les mostré de Implementalac, tenemos una plataforma particular para inteligencia artificial que se llama Implementa IA, en donde hay 5 cursos desde nivel introductorio hasta un poco más sofisticados, pensados para los funcionarios públicos de América Latina, para que puedan entender las herramientas y para que puedan usarlas de la forma más segura posible. Entonces creo que hay un tema de capacitación, pero también creo que hay un tema dentro de la cultura y es, estas herramientas hay que usarlas. Todos hemos tenido la experiencia durante estos últimos años de tener una curva de aprendizaje y usarlas. Un ejercicio muy interesante que hicimos en Bolivia junto con Jorge Rubín, con el viceministro Julio y con el equipo que hay detrás de este programa de Tranca Cero es revisar qué es lo que nos está dando como insumo esa herramienta uno a uno. Y esto es un ejercicio de iteración, de ir afinando. Esto tiene y aprovecha el trabajo analítico de muchos años de trabajar en temas de simplificación regulatoria. Las preguntas que hay detrás de los agentes, los puntos de control humano, buscan recoger las mejores prácticas para utilizar inteligencia artificial en el sector público, pero también todo el conocimiento que se ha generado en simplificación regulatoria desde diferentes entidades, pero en particular desde la OECD, que ha sido un referente muy importante en la región para toda la agenda de simplificación regulatoria. Entonces, creo que es importante entender que esto no es agentes, digamos, que ya saben cómo funcionar. Estas son herramientas que apoyan a los funcionarios y tenemos que tener ambientes desde las entidades en donde esta innovación se permita y se ponga por encima de la mesa. Gracias, Paula. Vamos con Flavio sobre la misma pregunta. Flavio. Bom, obrigado, Juan. Sim, faço minhas as palavras da Paula, só deixo Muchas complemento gracias. para tentar contribuir com o debate. Acojo totalmente lo dicho por Paula. Voy a intentar explayarlo. Hay cierta resistencia ante el uso de la IA, no es natural. Estamos ya acostumbrados a ciertos procesos, pero la IA interrumpe esto. A partir de nuestra experiencia, la mejor forma de desarrollar una cultura que favorezca el uso de la IA, más allá de la capacitación mencionada por Paula, es reconocer las dificultades, el dolor que siente la gente, que la IA puede ser el remedio, la medicación para curar este dolor. La IA puede promover y mejorar la eficacia y optimizar los procesos. Esto podría ser un atractivo y con la población, a veces los reguladores brasileños tienen que lidiar con distintas actitudes y eso es algo agotador y no eficaz porque uno lee la primera opinión, después la segunda, después la tercera, pero ya llegando a la opinión 10.000,
Uno tiene que volver a leerlo todo para manejar los volúmenes. Cuando la IA puede simular la inteligencia humana y buscar la justificación, esto le reduce la carga y el dolor por parte del regulador. Y eso es un incentivo para el regulador de aprovechar la herramienta. Complementando lo dicho por Paula, tenemos que identificar los puntos de dolor que se puedan resolver con el uso de la IA. Si podemos compaginar el dolor, el sufrimiento y Muchas su gracias, Flavio. remedio, Y vamos a tener aprovechando a Jorge, eh, la misma eh, pregunta, por favor, cuéntenos acogida. desde Bolivia. Contamos con Jorge. ¿Estamos Jorge por ahí? Con Jorge. Juan Carlos, también está el viceministro ya. Se logró Ah, colgar. formidable. Señor viceministro, ¿cómo está Julio? Qué bueno que está con nosotros. Estábamos en una pregunta en torno a qué incentivos se pueden ofrecer como instituciones y o funcionarios para implementar la simplificación administrativa, haciendo la parte de esa cultura regulatoria, ¿no? En ese marco que ustedes están impulsando. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cómo lo ven desde Bolivia? Por favor. Juan Carlos, Eh, creo que lo sigue con su, problemas su de mi- audio. Su No, es que está en micrófono, por mute. favor. Hay que Está en abrir. mute. Ahora Eco. sí, mil disculpas, Ahora sí. ahora sí. No, bienvenido otra vez. Les comunicaba que dentro del decreto supremo del tranca cero estamos implementando un ranking de de las entidades que tienen mejor cantidad de regulación y están haciendo más ágiles sus sistemas burocráticos. Entonces vamos a tener un ranking para que de alguna manera aliente a las autoridades y a sus funcionarios a que son las instituciones que mayor cantidad tiene de eliminación o de reforma de algunos sistemas de trámites. Vamos a incentivar así el uso de la inteligencia artificial a través de clases que estaríamos recibiendo nosotros del BID y que vamos a reproducirlas a todos después. Además de eso, estamos otorgando, ya vamos a ver los criterios que tenemos que utilizar, pero vamos a entregar lo que estamos llamando los certificados tranca cero. Estos certificados van a ser entregados no solamente a las entidades de los gobiernos central, sino donde veamos que la gente también se siente protegida con sistemas burocráticos no tan pesados, con eliminación y con algunas reformas o modificaciones de los sistemas de trámites y toda la tramitología que tiene el Estado. Y entregaremos, así como se entrega un ISO 9001 en las empresas, vamos a entregar los certificados tranca cero. De esta forma, entonces, si es de una alcaldía, por ejemplo, vamos a tener en sus ventanillas de trámites estos certificados que les vamos a entregar, esto con encuestas que vamos a hacer con las empresas, con la gente que está cada día visitando para hacer los trámites correspondientes en cada institución. Muchas gracias, Julio. Y aprovechando, ya ahí la última pregunta y el cierre rápido, aprovechando también esa mirada técnico-política, más bien la parte también a lo que nos enfrentamos, esa mirada de factores culturales que podrían ser esos obstáculos que nuestros países también tienen que enfrentar para avanzar hacia la IA, ¿no? O sea, la IA como una herramienta de apoyo para las agencias regulatorias, para la simplificación regulatoria que estamos hablando hoy en este buen webinar. ¿Cuáles podrían ser algunas de esas que ya han identificado en Bolivia, en Brasil, obviamente el BID con esa mirada amplia? ¿Cuáles serían esas que nos recomendarían o ya han visto y dicen, bueno, esta de cajón nos estamos enfrentando a eso? Quizá ahora invertimos para cerrar con Paula y aprovechando al viceministro, lo volvemos a molestar, Julio, Flavio, y cerramos con Paula para cerrar este ciclo. Por favor, viceministro. Gracias, gracias Juan Carlos. De principio no solamente es la lucha
en el tema normativo y la desregulación, que podemos además simplificar demasiado con la inteligencia artificial. Estamos por ese paso, así lo vamos a hacer, pero también tenemos una lucha interna y la lucha interna es totalmente del día a día, porque esta gente estos funcionarios que son los que ven todo el tema de trámites en el gobierno, no quieren cambiar todavía, ¿no? Y dicen, no, esto yo siempre he pedido o siempre lo he hecho así, y es una dura lucha que tenemos a diario para que la gente misma que trabaja en el sector público, que trabaja en el gobierno, pueda cambiar. Esa es una lucha que tenemos diaria, porque luego ellos, a pesar de que modifiquemos o eliminemos una norma con una nueva resolución o incluso con un nuevo decreto, ellos siguen pidiendo porque tenemos una lucha interna ahí, es la idiosincrasia que tenemos, y no van a cambiar. Y no van a cambiar, y tenemos que pelearla con ellos también. Así que bueno, más que nos queda incentivar a que la gente cambie la forma de pensar, que entre a la nueva era tecnológica a través de la inteligencia artificial. Y bueno, pues esperamos contar con la ayuda de todos nuestros funcionarios en nuestra nueva gestión de gobierno. Muchas gracias, Julio. Flavio, por favor, tus palabras. Ótimo, eu vou citar duas resistências que nós encontramos aqui, só não vou citar Voy os a órgãos. compartir dos ejemplos de resistencia que enfrentamos. No voy a mencionar las entidades. Hay una entidad en Brasil, parte del 7 gobierno, anos de passivo, ou seja, se a análise humana preponderar, que tiene un o processo pasivo científico de começar por 7 colocado años. hoje, Es submetido decir, hoje à si análise, vamos só a vai ser usar feito daqui a 7 anos. si vamos a usar seres humanos, Nós van a hacer temos falta levantar 7 años para hacer el nos análisis. avaliar, ele está Si submetido a uma empezáramos el día de resistência por hoy, parte dos hay un servidores públicos. proyecto Primeiro, mm, eles que desacreditam se a qualidade podría da análise aplicar la que a gente IA, pode fazer. tiene Ainda cierta que essa análise resistencia feita por pelo parte de algoritmo los seja servidores revista por públicos. No humanos, creen en el existe também um algoritmo, certo no corporativismo. se Uma fían ideia del de que o máximo poder análisis, do funcionário y público se aun manifesta justamente cuando pela hay sua capacidade participación de un analítica. ser humano, quieren Outro processo defender de resistência que su nós verificamos espacio. é Creen uma que tentativa ellos, de solo ellos adotar pueden hacer el calculadora de trabajo custos, que é aquela que o analítico. algoritmo También hemos identifica os visto custos. Foi uma resistencia resistência de alguns reguladores por a la hora de transparência desses adoptar custos, el né? Alguns reguladores eles calculador têm receio de de costos. que essa informação sobre Ellos os creen custos que los impostos costos no son de, transparentes. pelo Algunos regulamento reguladores avaliados tão temen rapidamente que por um la algoritmo vai información funcionar sobre el muito mais como costo uma de crítica à una atuação regulatória do que como uma regulación, ferramenta de qualificação à decisão. mm, Então, eu trouxe aqui dois exemplos, acho principalmente que são existe exemplos para naturais, criticar toda la mudança de actividad política ela precisa regulatoria ter tempo en para ser vez acomodada, de servir para la mas toma de de fato decisiones. elas existem. Son ejemplos. Cada E encarar uma agenda interrupción como essa requiere trazer su para si tiempo para um ser desafio e adaptada. enfrentar as dificuldades que virão em termos de cultura. Pero si enfrentamos estos desafíos, es gracias, parte de la Flavio. agenda, es lidiar con estas Paula, dificultades. cuéntenos Juan tu Carlos, experiencia. yo creo que no, antes estos son procesos complejos, la resistencia es natural en organizaciones burocráticas como son los gobiernos, pero creo que acá hay 4 ideas de cosas que pueden ayudar. Uno, el mensaje de que esto es una prioridad de gobierno y que hay una voluntad política de avanzar en ese camino es fundamental. El segundo es documentar los beneficios. Es muy importante mostrar cómo esto y esas decisiones de simplificación generan beneficios tangibles y reales para la población. Creo que eso empieza a cambiar y a generar unos incentivos diferentes para los funcionarios que están liderando estas agendas y quienes tienen que participar. Creo que lo otro es pasar de la estadística a los casos y mostrar esos casos de éxito, de simplificación y desregulación. Es fundamental para también mostrar, porque esto suena muy abstracto, la calidad regulatoria suena como un concepto muy abstracto, pero cuando se baja a casos, empieza a generar mucho más respaldo político y respaldo ciudadano. Y los mecanismos de participación que acá todos han mencionado son muy importantes también para generar
un ciclo positivo en donde el gobierno oye a los ciudadanos, esas denuncias que hacen se convierten en medidas de simplificación regulatoria y hay un Estado que es asertivo y que responde a las solicitudes de los ciudadanos. Em, y por último, yo creo que hay un tema de hacer partícipes a quienes van a estar gerenciando, manejando estos programas del desarrollo mismo de las herramientas. Parte de la belleza de la inteligencia artificial es que no hay que ser programador, no hay que tener una maestría en ciencia de datos para poder interactuar con estas herramientas. Obviamente tenemos que tener personas expertas en las dimensiones en las cuales estamos trabajando, pero creo que vincular activamente a los funcionarios al desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial para estos propósitos es un gana-gana, porque el conocimiento y la experticia que ellos tienen es irreemplazable y también genera mucha más confianza en qué es lo que hay detrás de esa caja negra que se vuelve un poco menos negra y podemos entender cuál es ese paso a paso de cuáles son los roles de los agentes, de cuáles son los algoritmos que están detrás y generar también mucha más transparencia y confianza por parte de la ciudadanía. Creo que esas son las 4 ideas. Vincularlos, voluntad política, documentar beneficios y casos de éxito. Buenísimo, muchísimas gracias, Paula. Yo creo que estamos cerrando muy bien este ciclo de preguntas y este ciclo de exposiciones. Así que lo que me toca es agradecer por haberme permitido a la OCDE y al BID moderar a 4 espectaculares ponentes con muy buenas propuestas. Desde la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros estamos muy agradecidos por este espacio y ser parte naturalmente de la red a la cual sumamos y estamos muy contentos de poder siempre aportar. Así que sin más, Adriana, otra vez el micrófono es suyo. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro moderador, don Juan Carlos Pasco. Muchas gracias. Gracias por llevar a cabo una conducción de verdad impecable. Nuestro reconocimiento y gratitud absoluta a cada uno de los panelistas por exponer casos tan ilustrativos, ponernos sobre la mesa los retos institucionales, los desafíos de las cargas administrativas, que bueno, siempre ha sido un tremendo reto, la interoperabilidad, el indispensable cambio cultural en los funcionarios, de que la IA realmente hoy por hoy es necesaria en la administración pública. Y bueno, para el cierre de las actividades del día de hoy, delinear los próximos pasos de esta red y conclusiones sobre el webinar, recibimos con mucho agrado a nuestro distinguido anfitrión de la red en este año, a don Alan Jiménez, viceministro de Servicios Públicos del Ministerio de Administración Pública de República Dominicana. Viceministro, es un honor saludarle, contar con ustedes, su presencia. Adelante, por favor. ¿Puede encender su micrófono, por favor, viceministro? Gracias. Sí, gracias a usted. Muchas gracias por esa linda palabra, Adriana. Buenos días o buenas tardes a todos los presentes, a los distinguidos miembros de la Red Iberoamericana del Caribe de Mejora Regulatoria. Agradecer la participación de todos en este webinar y un grandísimo agradecimiento especial a los oradores por sus presentaciones, el tiempo dedicado y la calidad de las mismas. Igualmente a Perú, a OCDE y el BID por la contribución y ayuda en la organización del webinario y sus horas y dedicación al mismo. Lo que hemos compartido hoy en Simplificar con Inteligencia me permite cerrar con una afirmación concreta, habiendo escuchado a los panelistas, viendo sus realidades. Lo verdaderamente inteligente de la inteligencia artificial en la gestión regulatoria es que nos permite hacer mejoras regulatorias con los mismos servidores que ya tiene la administración. Y vuelvo a hincapié en esta frase: hacer más mejoras regulatorias con los mismos servidores públicos que ya tiene la administración. Y esto no es retórica, es una respuesta práctica a una realidad que todos conocemos. Los presupuestos públicos son limitados, ampliar la planta de personal es, en muchos casos, inviable o imposible, y sobre todo, la demanda ciudadana no espera. Los intereses públicos no esperan.
Sea por fascinación a la disrupción tecnológica o por la necesidad, la IA se ha convertido en el camino más inteligente para poder acortar los tiempos del ciclo regulatorio, evaluar la calidad regulatoria y analizar datos al ritmo que exigen los intereses públicos. Este webinar es, además, el preludio de la 15ª reunión iberoamericana del Caribe de mejora regulatoria, que se celebrará los 14 y 15 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. Un encuentro que quiere relevancia en el marco del proceso de adhesión de la República Dominicana a la OCDE mediante el decreto 408-25. En este sentido, a través de la red y este equipo que ha venido y ha trabajado el webinario, a partir de junio enviaremos un programa preliminar y más detalle e información del mismo. Como dominicano, antes de terminar, me aprovecho que todos los que quieran ir y venir, nuestra isla aquí tiene bondades cardenales sobre sus playas, desde Punta Cana, Samaná, Puerto Plata y especialmente Pedernales, en un lugar que se llama Bahía de las Águilas, que es la playa número 7 del mundo. Los invito a que lo piensen, excúsenme la cuña, no quería romper, pero ya que vienen a mi país a traer su experiencia, aprovechen y disfruten de la belleza de República Dominicana. Ya pasando a un corte más serio, desde el Ministerio de la Administración Pública, nuestra aspiración es que esta reunión sea un gran evento académico y que mantenga lo que hoy logramos, un espacio donde la experiencia acumulada de la región se convierta en soluciones reales para la administración pública iberoamericana, que tiene mucho que enseñar, y que quede como un referente para quien tienes toda la responsabilidad, en este caso nosotros, de hacer cumplir los fines de la mejora regulatoria. Feliz tarde, felicito al equipo, es un esfuerzo conjunto. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al viceministro don Alan Jiménez por sus palabras de clausura. Gracias por invitarnos a mantener este ritmo de cooperación e intercambio de buenas prácticas regionales de cara al mes de octubre en República Dominicana. De esta manera, damos por concluido formalmente este webinar internacional. Agradecemos de manera especial a todos y todas las organizaciones, los servidores públicos, los asistentes de los distintos países iberoamericanos y del Caribe que nos honraron hoy con su valiosa presencia. De verdad, muchas gracias. Que tengan una excelente jornada. Muy buenas tardes y nos vemos en República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias a las intérpretes, por favor. Abrazos, cuídense. Muchas gracias. Muy bonito día.